En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional. Una nueva semana que inicia el día de hoy, que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Otro día más para estar en su presencia, para buscar más de Él, para amarlo, para enamorarnos más de Él, para buscarlo, porque Él se deja encontrar. Así que sé bienvenido nuevamente a este programa que quiere ser un contenido que te lleve a Dios, que te llene de Dios, que te instruya en las cosas de Dios. Así que bienvenido a este programa. Queremos junto contigo pues invocar la presencia santa de Dios. Siempre lo hacemos porque cada día hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Nosotros no podemos salir de la casa sin antes pedirle eso al Espíritu Santo, que Él venga sobre nosotros y que nos guíe durante toda la jornada. Así que te invito a que junto conmigo pues nos pongamos en actitud de oración para invocar su presencia santa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Y llena nuestras vidas, llena nuestra mente, llena nuestro corazón. Llena todo lo que somos y tenemos, Espíritu Santo. Te anhelamos, te necesitamos. Ven, Santo Espíritu, y haz de nosotros tu morada, el lugar donde puedas morar a gusto. Espíritu de Dios, ven y sé nuestra luz, sé nuestra guía. Háblanos. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos al corazón y que podamos estar pendientes de las maravillas de Dios, de su misericordia, de su amor, de su bondad. Sopla, Espíritu Santo, tu aliento poderoso y vivifícanos. Llénanos de vida, que donde sea que estemos, seamos portadores de tu presencia. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros y déjanos totalmente repletos de tu presencia. Bendito seas por siempre, Espíritu de Dios. A ti la gloria, el honor, la exaltación por siempre, Santo Espíritu. Bendito eres por siempre y siempre. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Pues para nadie es, bueno, quizá para nosotros que somos de fe y estamos en la iglesia, no sea raro, pero quizá para gente de fuera
se encuentra raro el tema de los milagros. Hay gente que no cree en los milagros. Algunos de ellos, por tratar de buscar la explicación, entran en el absurdo de decir: es que eso no es un milagro, es algo que todavía nosotros no sabemos, o la ciencia no ha descubierto, pero no es un milagro. O sea, lo voy a poner más concreto para que me entiendan. Ellos están diciendo, por ejemplo, que una persona que le han diagnosticado un cáncer, que ha hecho metástasis, de ese tipo que el médico puede decirte, te quedan 6 meses de vida, de esos cuadros clínicos en el cual, a pesar de la quimio o la radio, no va a funcionar. O sea, la persona está irremediablemente condenada a morir. La mandan a su casa para que pase los últimos tiempos allá con su morfina por el dolor y eso. Y que justamente vaya alguien y ore por ella, o esa persona cogió una imagen con devoción de un santo, una virgen, o esa persona se encomendó a Dios o le pidió a Dios su curación, y sucede que al otro día se encuentra que no tiene dolor, que se siente bien, y van y le hacen estudio y órale, que la persona no tiene nada. Y los médicos ven el antiguo diagnóstico y ven el nuevo y dicen: pero es que esta es otra persona. ¿Dónde está el cáncer? Pues la gente que no cree en milagros dice: no, lo que pasa es que eso es algo que todavía nosotros no sabemos explicar, pero eso no es un milagro. Pues así hay gente tan cerrada o tan ciega a las cosas de Dios. Existen, hermanos míos. No lo veo. Yo sé que para ustedes quizás les resulta un absurdo, igual para mí, pero hay gente así. O hay gente que dice: no, eso es mentira, eso fue un invento de esa persona. Y ahí están los estudios que comprueban eso. Por ejemplo, en Lourdes son miles de milagros documentados. Porque en Lourdes, para tú estar en el número eso de los milagros que hay en Lourdes en Francia, donde se apareció la Virgen, la que dijo: yo soy la Inmaculada Concepción, a Santa Bernardita Soubirous. Ellos tienen, o sea, con papeles médicos documentado que esa persona se curó. ¿Cómo se curó? Pues con el agua de Lourdes. Van allá, la Virgen hizo esa promesa de esa agua que hay allá, y la gente va con fe, y hay miles de testimonios de milagros que se han dado. Uno famoso y que lo utilizan en estos dibujos animados de la Virgen de Lourdes es ese niño, sí, es un niño que era ciego, y el niño, al entrar en el agua, se recobra la vista. Un niño ciego de nacimiento. Cosas tan impresionantes como, por ejemplo, el milagro que se cuenta de la Virgen del Pilar en Zaragoza, del enfermo que cogía el aceite de la lámpara, no me acuerdo si era el aceite o la cera, no me acuerdo, y se lo untaba en el muñón de su pierna que había perdido. Había perdido una pierna, tuvieron que amputársela y estaba enterrada su pierna. Y la Virgen le puso la misma pierna. Cuando fueron a buscar, no estaba la pierna, era la misma pierna suya. Y eso está documentado. Documentado, o sea, no hay que solo inventar, está documentado con testimonio de gente que lo había visto sin la pierna, gente que después lo vio con la pierna. Los milagros están ahí, mis hermanos. Y lo precioso era que esta gente sabía que Jesús tenía poder, y la gente donde se enteraba que estaba Jesús llevaba a los enfermos en camillas, porque sabía que Él era el que hacía los milagros.
cuando él sabía que iban para un pueblo, le colocaban los enfermos en las plazas para que Jesús los sanara. O les rogaban que simplemente él pasara para que la gente le tocara. Imagínense eso. La multitud tocando ahí el manto de Jesús. Y los que lo tocaban se curaban. Pues este Jesús está vivo todavía hoy, mis hermanos. Él está vivo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy, al día de hoy, Él sigue obrando milagros. Todavía hoy Él sigue haciendo milagros. Él es el hacedor de milagros. Así que la palabra imposible no existe en el vocabulario de Dios. Ahí tan bonito cuando se lo dice el ángel a María, porque para Dios no hay nada imposible. Ten fe en Jesús y Él puede darte ese milagro que necesitas. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 7 de febrero la iglesia celebra el día de San Tobías. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Tobías significa Dios es bueno. Uno de los libros más agradables de la Sagrada Escritura es el de Tobías. Tobías fue siempre un exacto cumplidor de sus deberes religiosos, siendo todavía muy joven, cuando sus familiares se apartaron de la verdadera religión y empezaron a adorar el becerro de oro. Él, en cambio, nunca quiso adorar ese ídolo y era el único que en su familia iba a las grandes fiestas de Jerusalén a adorar al verdadero Dios y siempre daba la 10ª parte de lo que ganaba en el templo y para los pobres. Se casó con una mujer de su propia religión llamada Ana y tuvo un hijo al cual le puso también el nombre de Tobías. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Nínive, Tobías tuvo que ir también allá al destierro, pero allá le concedió Dios la simpatía de los gobernantes y llegó a ocupar un alto puesto en la administración del gobierno. Aprovechó el buen sueldo que tenía para hacer sus buenos ahorros y prestó a un amigo suyo que vivía en una ciudad lejana el dinero que había logrado conseguir. Después hubo cambio del gobierno y el nuevo rey llamado Sennacherib atacó a Jerusalén, pero por milagro de Dios no pudo tomarla y volvió lleno de rabia a Nínive. Y empezó a perseguir a los israelitas que allí había. Quitó el cargo a Tobías y éste quedó en pobreza. El rey hizo morir a muchos israelitas y prohibió que los sepultaran, pues quería que los dejaran en el campo para que los devoraran los cuervos. Pero Tobías, que era muy piadoso y muy caritativo, se dedicó de noche a sepultar los cadáveres de sus paisanos, y un día volvió a casa muy cansado de estos trabajos y se sentó junto a una pared y se quedó dormido. Y arriba había un nido de golondrinas y de allá le cayó estiércol caliente en los ojos y quedó ciego. Y así estuvo por 4 años. Como Tobías estaba ciego, su esposa tuvo que emplearse en una fábrica de tejidos para ganar el sustento, y un día a ella le regalaron un cabrito. Tobías, al oír balar al animalito, le dijo a la mujer: «Cuidado, no sea que te hayas robado ese cabrito. Si es ajeno, hay que devolverlo, porque prefiero ser totalmente pobre que tener que quitar algo a alguien». La esposa, al oírle esto, le insultó y le dijo:
¿De qué le han servido tantas limosnas que les regalabas y tantas oraciones que rezabas? Mire a qué estado tan desdichado ha llegado. Tobías, lleno de tristeza ante estas palabras, se retiró a llorar y rezaba diciendo: Dios mío, todos estos sufrimientos nos llegan por los pecados que hemos cometido. Señor, apiádate de mí. Y si he de seguir sufriendo tantas humillaciones, más bien acuérdate de mí y llévame hacia ti. Mientras tanto, allá, en una ciudad lejana, una joven estaba también siendo humillada terriblemente. Se llamaba Sara. Se había casado 7 veces, pero cada vez que se casaba, antes de que su esposo se le acercara, llegaba el demonio Asmodeo y mataba al hombre. Y un día Sara regañó juntamente a una sirvienta, y ésta, para desquitarse, le dijo: que nadie vea hijos tuyos, porque eres una asesina de 7 maridos. Al oír semejante infamia, la joven Sara se fue a la azotea a llorar y hasta le llegó el deseo de suicidarse, pero rechazó este mal pensamiento porque aquello traía muchos sufrimientos a sus padres. Entonces oró a Dios diciendo: Señor, tú sabes que yo he hecho siempre lo mejor posible por tener un buen comportamiento. Oh Señor, si he de seguir escuchando semejantes insultos de la gente, prefiero más bien que me lleves a ti y me saques de esta vida. Pero si crees que lo mejor es que yo siga viviendo en esta tierra, te suplico que me libres de esta pena tan grande. Y las 2 oraciones llegaron al mismo tiempo al cielo, la de Tobías, que había sido humillado, y la de Sara, que había sido insultada. Y Dios dispuso responder a estas 2 plegarias, enviándoles un ángel a ayudarles. En aquel tiempo se acordó Tobías de aquel amigo Gabael, que vivía en una ciudad lejana que le debía dinero, y llamó a su hijo Tobías y le dijo: vaya a la plaza y busque un buen hombre que lo quiera acompañar durante el largo y peligroso viaje, y dígale que le pagaremos el sueldo debido durante todo el tiempo que dure el viaje. Y entonces envió Dios al arcángel San Rafael, disfrazado de hombre, el cual se le ofreció a Tobías para acompañarlo en el largo recorrido. Tobías padre lo aceptó porque parecía ser muy buena persona. Antes de que su hijo se despidiera para partir, Tobías le dio estos consejos: tu mejor tesoro será siempre tener temor de ofender a Dios y alejarte de todo pecado. Te conviene pedir siempre consejos a los que son más prudentes y bien instruidos. Debes bendecir a Dios en toda circunstancia. Pídele que sean buenos todos tus comportamientos y que lleguen a buen fin tus proyectos. Te aconsejo que compartas tus alimentos con los hambrientos y tus comodidades con los que no las tienen. Todo cuanto no necesitas debes darlo a los pobres. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Jamás te venga a ocurrir casarte con una mujer que no sea de nuestra santa religión. No pierdas el tiempo, porque la ociosidad es la madre de la miseria. Haz limosnas con generosidad, pero con alegría y sin echar en cara lo que regalas. Recuerda que el dar limosnas libra de muchos males. Trata siempre con mucho cariño a tu madre. Recuerda lo mucho que ella ha sufrido por ti. Recuerda que si te esfuerzas por portarte bien, el Señor Dios te concederá muchos éxitos. Bendecido por su padre, emprendió Tobías a lejana ciudad de Rages. La madre lloraba mucho y estaba desconsolada, pero Tobías le decía: no te afanes tanto, que Dios, que nos ama y nos protege, hará que nuestro hijo logre ir y volver sin que le suceda nada malo. Y al llegar al río Tigris, Tobías entró al agua, pero un enorme pez se lanzó a morderlo. En aquel, el ángel le gritó: agarre fuerte al pez y láncelo fuera. Así lo hizo, y enseguida Rafael le dijo: ábrelo y sácale la hiel y el corazón, que nos van a ser muy útiles. Tobías sacó la hiel y el corazón del pez y los envolvió y los guardó. Al llegar a la ciudad de Ecbatana, se hospedaron en la casa del israelita Raquel, padre de Sara, a la joven que había orado con tanta tristeza. Tobías se enamoró de Sara, pero Raquel le contó que el demonio había matado a los 7 otros maridos que habían tratado de casarse con ella. Rafael le dijo a Tobías: puedes casarte tranquilamente, pues yo alejaré al demonio.
Se celebraron las bodas muy festivamente y Tobías y Sara rezaron con mucha fe pidiendo a Dios que bendijera su matrimonio. Tobías dijo: Señor, tú sabes que no me caso por satisfacer mis pasiones, sino por formar un hogar donde se honre el verdadero Dios y se practique la verdadera religión. Y Sara rezó también encomendando a Dios su nuevo hogar, y el arcángel Rafael ató al demonio Asmodeo y lo llevó a un desierto y no permitió que le hiciera daño a los esposos. Mientras en la familia se celebraban fiestas en honor de los desposados, el arcángel Rafael fue hasta donde vivía Gabael y prestándole el recibo de Tobías, cobró el dinero que le debía y lo trajo. Y con este dinero y con toda la herencia que los padres de Sara le dieron a su hija, se dispusieron a regresar a Nínive. Tobías y su esposa Sara volvieron a Nínive, donde los ancianos padres estaban ya muy angustiados por su ausencia. El arcángel le dijo: tan pronto te encuentres con tu padre, refriégale en los ojos la hiel del pescado. Y así lo hizo el joven, y apenas su padre lo abrazó, él refregó por los ojos la hiel, y se le cayeron unas escamas, y recobró la vista, y empezó a bendecir a Dios delante de todos. Tobías le dijo a su hijo: ¿qué le daremos a este compañero tan bueno que tantos favores nos ha hecho? Démosle la mitad de todo lo que hemos conseguido. Pero el arcángel le dijo: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre delante de Dios. El Señor me envió a ayudarlos, porque Él ha escuchado todas las oraciones que ustedes le han dirigido. Porque eras aceptable a Dios, por eso te permitió sufrimiento, para que consiguieras mayores premios. Pero cuando ustedes rezaron angustiados, yo llevaba sus oraciones ante el trono de Dios. Y continuó diciendo el arcángel Rafael: no sientas nunca vergüenza de contar todos los favores que Dios les ha hecho. Recuerden que la limosna borra muchos pecados, la oración y el hacer sacrificios hacen inmenso bien. Los que se dedican a pecar son enemigos de la propia felicidad, pero los que se dedican a rezar y a repartir limosnas consiguen muchos favores de Dios. Ellos se arrodillaron para venerar al arcángel y éste desapareció. Y así la familia de Tobías gozó en adelante de mucha paz y felicidad, porque Dios los bendecía mucho y los ayudaba siempre, y ellos siguieron todos siendo fieles a la santa y verdadera religión. Es por eso que hoy es el día de San Tobías. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender en este día de San Tobías? Lo primero que quiero que entiendas es que tienes que ser fiel al Señor. No importa por lo que estés pasando, sé fiel a Él, espera en su palabra, confía en Él, porque Él no es hombre para mentir. Siempre ten presente que aunque estés pasando por duras pruebas, Dios está contigo y que Él las permite para llevarte a tu lugar definitivo. No tengas miedo, no desconfíes de Dios, porque Él te va a ayudar, porque Él te va a liberar, porque su ayuda ya va pronto. Él envió al arcángel San Rafael, pero a ti también te enviará un ángel a través de estas palabras, a través de una prédica, a través del evangelio, a través de un grupo de oración, a través de la santa y bendita Eucaristía. Dios te va a bendecir y te va a sanar. No tengas miedo, confía en el Señor, da limosnas, ayuda a los pobres, sé fiel al Señor y tú contemplarás la gloria de Dios. Pero también ten en cuenta que tienes que orar. Recuerda que Tobías y Sara no se casaron sin antes ambos orar al Señor. Nunca te vayas a la cama sin dar gracias a Dios junto a tu pareja. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios de estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta gran familia de tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos regala este momento en el cual podemos compartir el poder que tiene la palabra. Su hermana Ana Yudelki Sánchez, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, voy a compartir un tema que se titula La oración de Nehemías. Nehemías, un hombre de Dios. Nehemías, que
según el oráculo anunciado por el profeta Jeremías, que por el pecado que había cometido el pueblo de Israel, que se habían apartado de Dios y que habían adoptado costumbres perversas de otros pueblos, cayeron en el quebrantamiento de la ley y se volvieron idólatras. Estando nosotros conscientes que nuestro Dios es un Dios único, un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Vamos a hacer lectura al libro de Nehemías en su capítulo 1, en el verso 5 y siguiente, donde se nos hace énfasis del estilo de oración que utilizó Nehemías para dirigirse a nuestro Dios. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dije: oh Yahvé, Dios del cielo, tú el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora en tu presencia día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Hemos obrado muy mal, no observando los mandamientos y los preceptos y las normas que tú habías prescrito a tu siervo Moisés. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo. Si son infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y los ponen en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieren en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo, que tú has rescatado con gran poder y tu mano fuerte. Ea pues, Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo, que desean venerar tu nombre. Concede ahora, te suplico, y que encuentres favor ante este hombre. Era yo entonces copero del rey. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Vamos a partir de los antecedentes que anteceden esta oración de este gran hombre de Dios, de este profeta Nehemías, un instrumento del Señor, del cual Dios se vale para una vez más conducir al pueblo de Israel, a su pueblo elegido. Acontece que en el reinado del rey Nabucodonosor, los israelitas fueron cautivos y llevados a Babilonia. Allí se cumplió la promesa de Jeremías y duraron 70 años siendo esclavizados y apartados de su tierra, ya que después de la muerte del rey Salomón, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, que es llamado Israel, y el reino del sur, que es llamado Judá. Sin embargo, este reino poderoso, que después de que Dios los saca de Egipto y les entrega la tierra prometida, les entrega sus normas, sus estatutos y preceptos, una vez más Israel peca y se vuelve a espada de su Dios. Es por esto que Dios continúa enviando profetas de turno a anunciar y a denunciar lo que está escrito y lo cual Dios quiere que su pueblo escuche y ponga en práctica. Es por esto, hermano, que muchas veces, en diferentes ocasiones, en las Sagradas Escrituras, vamos a escuchar esta palabra: escucha, Israel. Y este término se repite según los estudios bíblicos, es que este pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo incrédulo,
un pueblo que, aún siendo testigo de cómo la mano poderosa de Yahvé se exhibe, los acompaña y los defiende, ellos vuelven a pecar y se apartan de Dios. Sin embargo, refiriéndonos a este personaje principal, que es la oración de Nehemías, ¿qué es lo que hace Nehemías? Ya siendo él testigo y parte del remanente que aún vive de los judíos que quedaron vivos después del exilio, Nehemías pues fue un escogido de Dios para realizar una tarea futura, a la cual se nos expresa en este momento a través de esta oración. Y como finalizaba el profeta en esta lectura, y era yo copero del rey, en Nehemías 1, ya en su verso 11. Actualmente, en aquella época, Nehemías era copero del rey. Era un hombre de confianza de su rey. Y esto implicaba que no simplemente copero como un término de oficio de una actividad cotidiana dentro de un contexto de asignación, sino más bien que era la persona que tomaba primero la copa antes de que su rey tomase el vino. Esto implicaba en aquella época que los reyes tenían miedo de ser envenenados y necesitaban de que antes de tomar algo, sus coperos o sus siervos realizaran dicha acción para ellos sentirse prevenidos. Sin embargo, por Nehemías tener esta función de copero, tenía acceso al palacio, tenía acceso y una plena confianza a sostener conversación con su rey. Pero vemos que Nehemías, al enterarse de lo que había acontecido con sus hermanos que habían regresado del exilio, Nehemías queda devastado. Queda devastado porque al referirse a Jacalí, como nos narra este mismo libro de Nehemías, pero en sus versos 1 y 2, que le cuenta a Nehemías, los que regresaron se encuentran en la miseria. Nuestros hermanos están tristes y no tenían muros porque su ciudad había quedado destruida. Y en aquella época, una ciudad sin muro era como una casa sin techo, era como una casa sin puertas. Las murallas representaban protección y seguridad ante sus enemigos vecinos, y esto era parte de su tradición judía. Pero aquí acontece algo importante, que es a lo cual te invito a que tú reflexiones, hermano y hermana. La oración de Nehemías inicia con unas características muy particulares que podemos ver de una manera especial. Nehemías, en el término hebreo, significa Yahvé ha consolado. Y es por ello que Dios elige a este hombre, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba en desolación. El pueblo de Israel se encontraba totalmente oprimido, devastado, totalmente deshecho por sus opresores. Pero dicha consecuencia y dicha tristeza que estaban experimentando los judíos, había una causa, hermanos. Y esto es lo que implica cuando tú y yo tomamos decisiones, ya sean decisiones certeras o decisiones inadecuadas, recordando que Dios nos da una libertad y nos permite que nosotros podamos elegir el camino del bien y el camino del mal. Y refiriéndonos a lo que implica la libertad del hombre, cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1739, que nos dice: libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró y libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alineación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracia y opresiones, porque su corazón y sus consecuencias habían dado mal uso a la libertad que Dios les había concedido. Y esto es el resultado de lo que vive y sufre el pueblo de Israel, que tomó una decisión incorrecta.
que empezó a imitar costumbres perversas. Es lo mismo cuando nosotros, por la desesperación o porque así como se utiliza el término, porque esto es lo que está de moda, porque esto es lo que hay, porque esto es lo que tenemos que hacer para estar en la cosa. Cuando tenemos esa expresión que muchos de nuestros jóvenes la utilizan y muchos adultos porque no tienen un norte firme, porque no tienen una identidad de personalidad de lo que quieren ser. Satanás utiliza nuestras debilidades carnales y nos desvía del camino del bien. Y cuando nosotros nos dejamos guiar de esas seducciones carnales, de esas malas decisiones que nos llevan a errar y que fomentan en nuestra historia fracasos, intriga, opresiones, tristezas y miseria. Y cuando estamos viviendo este mal queremos culpar a Dios. Es como actualmente muchos, por estos años que llevamos de pandemia, han cuestionado a nuestro Dios. Y muchos cristianos han preguntado dónde está Dios ante la muerte de tantos sacerdotes, de tantos hombres justos, de tantos ancianos y de tantos niños que han partido a la casa del Padre a causa de este virus que nos afecta a todos. Pero Dios permanece en el mismo lugar. Dios permanece en el corazón de aquellos que le abren, que lo buscan y que se disponen a escuchar su voz. La oración de Nehemías, hermanos y hermanas, es una oración que tú y yo tenemos que escudriñarla para llevarla a la práctica en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde nuestras autoridades que nos dirigen están tomando en cuenta, se están dejando llevar por imitar costumbres perversas de otras naciones y practican cultura de muerte y nos llevan a la desgracia, a la depravación. Pero la oración de Nehemías tiene 3 características que te voy a compartir. La primera característica de la oración de Nehemías es que Nehemías inicia reconociendo su falta. Oh Yahvé, Dios Todopoderoso, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo que es mal ante tus ojos. Nehemías reconoce sus pecados, rasga sus vestiduras, quebranta su corazón ante la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, es tan bueno cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Es maravilloso que hoy el Señor nos da una oportunidad de que volvamos a Él, de que oremos de la forma correcta. Cuando vayas a orar, no vayas directamente cuando te postres ante nuestro Dios en pedir tu necesidad. Porque muchas veces solo estamos enfocados en que Dios nos resuelva situaciones, en que Dios dé respuesta a nuestras súplicas, hermano. Pero no es así. Nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios de leyes, es un Dios de amor y de justicia, pero es un Dios que escudriña el corazón de los hombres. Y es por esto que Nehemías inició reconociendo el pecado de sus padres, el pecado de sus antepasados y su propio pecado. Porque él no se excluyó aquel pecado abominable que cometió el pueblo de Israel. Él expresó en su oración: mi casa y yo hemos pecado contra ti. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque todos hemos pecado y somos pecadores ante Él. Es por su gracia y su misericordia que Él nos permite dirigirnos a Él, volvernos a Él. Y dice la palabra que día y noche este hombre de Dios permaneció en oración, humillado ante su Dios, buscando gracia, buscando hallar el favor de Dios. Esto implica negarse a sí mismo, hermanos y hermanas. Esto implica dar un paso de fe en el cual dejamos de ser nosotros y le permitimos a Cristo que sea Él en nosotros. Bendito sea su nombre. La segunda característica de la oración de Nehemías es que Nehemías recuerda las promesas de Dios. Y esto lo podemos ver en Nehemías 1, en el verso 8. Donde Jeremías, orando, recordó a nuestro Padre Celestial:
acuérdate de las promesas dadas a tu siervo Moisés, que si son infieles yo os dispersaré, pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y lo ponen en práctica, yo volveré a restaurarlo y los reuniré desde los confines de la tierra. Y nosotros estamos atentos a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque cuando oramos guiados por la palabra de Dios, oramos con una convicción diferente. En este segundo paso, en esta característica de cómo Nehemías, guiado por el don del Espíritu, ora, vemos en este momento que se cumple la misma palabra con la que Jesús venció a Satanás en el desierto. Lucas capítulo 4. Cuando el Mesías, refiriéndose a la serpiente, le dijo, escrito está. Y esto es lo que antecede en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías capítulo 1, en este verso 8. Porque está escrito, Padre mío, porque tú lo prometiste a tu siervo Moisés. Nehemías estaba haciendo una declaración y apelando a un favor de que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y esto es maravilloso, hermano. Él no estaba pidiendo por pedir, sino estaba pidiendo porque estaba convencido de que ya Dios lo había prometido. Que si su pueblo se volvía a él y se apartaba de sus malos caminos, Dios vendría en el auxilio de su pueblo. Y es a esto que tú y yo estamos llamados, a que Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde se practica la maldad, hermano y hermana, tú que me escuchas, en el nombre de Jesús, volvamos a Dios. Oremos como oró Jeremías. Oremos de una manera especial como este hombre de Dios se postró, entregó su corazón quebrantado, porque esto es lo único que tú y yo podemos ofrecer a nuestro Dios. Un corazón humillado, un corazón dispuesto a pedir perdón, y no un perdón de boca hacia afuera que solo se exprese a través de unas palabras, perdón Señor, perdón. No, que a través de tu intimidad con nuestro Señor Jesucristo podamos experimentar que la palabra de Dios se nos revele, y así como a Nehemías, el mismo Espíritu nos va a conducir en la oración. La tercera característica de la oración de Nehemías fue que Nehemías, una vez convencido de que Dios lo había prometido, Nehemías hace la petición al Padre. Y Nehemías le pide a Dios que restaurara a aquellos que habían regresado del exilio de Babilonia a su tierra natal. Nehemías clama por la restauración del pueblo de Israel. Nehemías clama por la construcción del templo donde los israelitas realizaban el sacrificio como expiación de sus pecados a Dios. Y es maravilloso, hermanos y hermanas, cómo el Espíritu Santo dirige la oración de Nehemías. Estas tres características de la oración de Nehemías: reconoce su falta, recuerda las promesas de Dios y hace la petición. Es la oración de poder, de misericordia, que todo hombre sabio en el nombre de Jesús debemos de realizar. Dios está llamando a un pueblo para hacernos testigos de su poder. Nehemías tenía características de un hombre ordinario, pero dentro de esas características ordinarias, la gracia de Dios estaba sobre él. Nehemías tenía la característica de un hombre líder, de un hombre justo, piadoso, con temor a Dios, un hombre que reconoce sus debilidades, un hombre que supo reclamar las promesas de Dios, era compasivo, tenía una determinación y había pedido a que Dios se manifestara en él. Pero hay una promesa que quiero compartir contigo. Jeremías en el capítulo 29, en sus versos 12 y 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicites de todo corazón. Esto fue lo que aconteció con Nehemías, que buscó a Dios desde su corazón.
que clamó de corazón para que Dios libertara y restaurara a aquellos hermanos suyos que habían regresado del exilio. Yo te invito, hermano, a que nos pongamos de acuerdo para que el Señor restaure nuestra tierra, para que el Señor perdone nuestras culpas, todos nuestros delitos, para que el Señor levante una juventud santa, para que el Señor restaure hombres y mujeres que están apartados de Él. Es necesario que hagamos el clamor que hizo el salmista en el Salmo 61 en su verso 2. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende a mi plegaria. Mis ojos se alzan hacia ti, pues tú eres el refugio fuerte ante el cual todos mis enemigos prevalecen. Y esa es la fuerza de nuestro Dios. Él es la roca eterna, Él es todopoderoso y para Él todo es posible. Te invito, hermano y hermana, a que cuando ores tengas un propósito, un objetivo y una determinación de aquello que pides a través de la oración, recordando que si oramos según la palabra, el Espíritu Santo hará posible nuestra petición. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Vamos a orar como oró Nehemías, para que en este momento el poder de Dios descienda sobre nosotros y Él escuche el clamor de su pueblo. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy gracias, Señor, por este momento, porque tú nos permites reconocer nuestras faltas, porque tú conoces, Señor, nuestros pecados, mi pecado. Y en este momento, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi vida, Señor, y me dispongo a ti, Jesucristo, recordándote, Señor, que tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamo a ti, Jesús. Clamamos a ti, Señor, en este momento por nuestra nación, por cada persona conectada desde los diferentes países que nos acompañan. Y te pedimos, Señor, que tú sanes nuestra tierra. Oh Jesucristo, que tu preciosa sangre limpie el corazón de tantas personas que están en necesidad de ti. Espíritu Santo de Dios, sopla, aletea, muévete con poder y gloria. Quita del hombre la dureza, la indiferencia, la falta de amor hacia ti. Y concédele a la humanidad un oído de escucha y un corazón dispuesto a adorarte, a servirte y a glorificarte. Y aquellos que están enfermos, que están conectados a estas plataformas de Abba Padre, por el poder que tiene tu palabra, Señor, sana a los enfermos. En tu nombre glorioso, Jesús de Nazaret, ven a restaurar nuestros países, ven a restaurar nuestras familias. Y así como tú lo hiciste al escuchar la oración de Nehemías, nosotros te pedimos, Jesucristo, mi Señor y Salvador, escrito está en tu palabra, que si nos volvemos a ti y ponemos en práctica tus palabras, tú volverás a nosotros y nos reunirás y nos permitirás encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por este espacio de fe. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Hermano y hermano, te invito a poner en práctica las características de la oración de Nehemías y a pedir a Dios desde tu corazón. Bendiciones. Mis hermanos, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, pero mañana tú tienes nuevamente un encuentro con nosotros acá en Abba Padre Internacional, así que espero encontrarte mañana nuevamente por estos mismos medios, por estos mismos, ya que sea radio, ya sea televisión, ya sea por nuestro canal de YouTube. Espero que nos podamos volver a ver mañana, si Dios quiere, porque tenemos otro contenido muy bueno para ti, para que te acerques más a Dios y puedas conocer más de Él. Así que nos vemos mañana. Suscríbete a nuestros canales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte nuestro contenido y también síguenos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.
gloria.